En términos de, bueno, necesitamos líderes diferentes. ¿Quién cambia esto? Bueno, hay que cambiar esto. Hay que reaccionar a esto. ¿Quién tiene que reaccionar? Bueno, los líderes, ¿no? Es decir, hay un tema de liderazgo, de capacidad de los dirigentes. Y ahí yo veo un problema. Tenemos líderes formados en el siglo XX, los líderes, la gente que gobierna hoy, está formado en el siglo XX. Con problemas del siglo XX, con mentalidad del siglo XX. Entonces, y tienen que enfrentar complejidades del siglo XXI. Y ahí hay un tema de mucha brecha entre la demanda y la oferta de capacidad. Me parece que hay mucha, y ahí te pregunto más, veo pocos lugares donde dirigentes puedan formarse para enfrentar esta complejidad. Veo procesos muy tradicionales, de las disciplinas tradicionales, para formar complejidades que no estaban en la universidad. Y la universidad está cómoda en su conocimiento. En su negocio lo funciona muy bien, pero para la política no. Y atado a eso tiene que ver con el cambio permanente, con lo cual la formación tiene que ser permanente de los líderes. Pero los líderes están metidos en el lío cotidiano y no tienen tiempo para formarse. Es un momento de embrutecerse el gobierno. No hay tiempo de formación. A lo mejor exagero, pero me gustaría, tú que estás en el Instituto de Florencia, que me parece maravilloso, cuando me lo contaste me parecía como el Disney de este tema, de formación, de dirigentes. Me parecía interesantísimo. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves dirigentes enfrentando complejidades con capacidades formadas en el siglo pasado? ¿Cómo ves en la formación permanente cuando no hay tiempo? ¿Y cómo ves la respuesta de los centros de formación frente a este? Bueno, has planteado cosas muy interesantes, cada una de las cuales exigiría mucho tiempo y no sé si tengo respuesta para todo, pero inicialmente se me ocurría la siguiente reflexión. En lo que llevamos de siglo, en los 24 años que llevamos de siglo, examinemos las agendas políticas de cualquier país y comprobaremos que buena parte de los temas que se han impuesto como prioridades en la acción de gobierno han sido temas que no estaban previstos. La crisis económica no estaba prevista. En París, en la Asamblea Nacional Francesa, las vísperas, unos días antes de la gran recesión, el crack del 2008, se estaba a punto de aprobar una ley en la Asamblea por la izquierda y por la derecha que se llamaba de acceso universal al crédito. O sea, una ley que iba en la dirección incorrecta. Era una dirección comprendida por la sociedad, que cosa mejor que facilitar el crédito, pero letal para una bola de nieve, una avalancha que se estaba gestando en aquel momento y que nadie vio venir. Estábamos haciendo lo que los economistas llaman todo lo contrario de comportamientos anticíclicos, ¿no? O sea, era una disposición cíclica, que por supuesto aquello desapareció, no se volvió a hablar de aquello, ¿no? La agenda política nueva como consecuencia de la crisis económica, durante unos cuantos años se modificó de una manera muy radical en todos los países. Apareció la austeridad, el conflicto norte-sur, etc. En Europa al menos, ¿no? Y aparecieron nuevas disposiciones de gobernanza financiera, tal, ¿no? Si pasamos al ejemplo que has mencionado tú antes de la pandemia, la pandemia tampoco estaba prevista. Nadie había anticipado aquello, ¿no? Y la respuesta que se dio fue inicialmente, al menos en España, fue poner militares en ruedas de prensa, que a los que tenemos ya una cierta edad y hemos vivido bajo una dictadura de militares y hemos visto una amenaza de golpe, nos produjo un efecto de shock
que probablemente era lo que se pretendía, ¿no? Pero bueno, luego aquello ya cambió y tal, ¿no? Es decir, en aquel momento se quiso dar un tratamiento, digamos, de orden, en términos de orden público, de miedo a la población, precisamente para señalar la gravedad del asunto. Yo no entro a juzgar si eso era lo más acertado o no, simplemente trato de señalar cómo una primera aproximación de aquello fue de lógica militar. Quédense ustedes en casa, esto es muy grave, esto se parece mucho a una guerra, incluso había terminología casi bélica. Sigamos un poco en el ejemplo de la pandemia. Yo formé parte en mi comunidad en Navarra de un grupo asesor del gobierno. Cuando me llamó la presidenta de Navarra para pedirme que estuviera en aquel grupo, yo le pregunté, ¿tan mal está la situación como para que me llames a mí? Y me dijo, sí, está muy mal, ¿no? Porque yo no soy un experto en eso, pero querían una comisión social en la que hubiera sociólogos, filósofos, gente experta en opinión pública, en psicólogos, gente muy variada. Entonces, yo escribí un pequeño libro sobre la pandemia y la experiencia interesante que tuve es comprobar cómo, según iba pasando las fases de la pandemia, había una primera fase de control de la población, otra segunda fase, digamos, que tenía que ver con la explicación, había un momento en el cual los virólogos eran los más importantes, luego empezaron a aparecer los psicólogos, es decir, fue muy interesante comprobar cómo en cada momento de la pandemia había un tipo de saber que se ponía en la cumbre y ejercía una cierta dominación sobre los demás saberes, ¿no? Militar, inmunológico, psicológico, educativo, económico. O sea, de repente aparecía el economista que decía que no, esto no puede durar mucho porque es que cerramos empresas, ¿no? Y entonces advertíamos. Entonces era como una rueda en la que siempre había una ciencia encima, pero eso iba cambiando completamente. Eso es un modelo de gestión de un asunto crítico tan grave como la pandemia, que al implicar a muchos ámbitos de la vida personal y colectiva, con distinto grado de importancia, iba poniendo a dirigir a alguien distinto. Yo me acordaba de una cosa que había leído hacía mucho tiempo, de una batalla naval de Estados Unidos en Japón, en la cual luego se comprobó que entre las fragatas que intervenían en aquella operación, el liderazgo iba cambiando de una fragata a otra en virtud de quién tenía la mejor información. Y quién tenía la mejor información no era una cosa decidida centralizadamente, sino que la propia organización colectiva de aquel grupo de barcos autónomamente ya veía quién estaba mejor situado en la batalla y por tanto a quién se le confería o quién se hacía con el control de la situación. Esto pasó en la pandemia. En la pandemia tuvimos una sucesión de liderazgos en el asesoramiento de los gobiernos, en el cual los filósofos no tuvimos nunca ninguna relevancia especial, pero sí que vimos cómo iba cambiando esto, ¿no? Bueno, quiero decir con esto que cualquier fenómeno con una cierta complejidad, y ahora estamos en fenómenos de muchísima complejidad, van a exigir, y paso a la última parte de tu pregunta, van a exigir una superación de esa compartimentación del saber que practicamos en la universidad, ¿no? En la universidad hablamos muchísimo de interdisciplinaridad, transdisciplinaridad, y la practicamos muy poco, entre otras cosas porque es tremendamente difícil y porque además hay incentivos para no hacerlo. Eso sería otro tema, pero del que podíamos hablar largo y tendido, pero en la academia se premia por la manera de organizar la valoración de la investigación, la docencia, se premian trayectorias unidireccionales que profundizan mucho en un aspecto y se castiga estructuralmente. No digo que los rectores y los sistemas de evaluación de la universidad sean malvados, simplemente hay una cuestión estructural que hace que se castigue como frívolo, superficial o poco innovador aquel tipo de abordajes de la realidad que
tratan de implicar varias ciencias o varias perspectivas, ¿no?